Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos de Sevilla. Hoy es un día para mí muy más relajado porque quien voy a presentar es un amigo, es un compañero de escuela y un compañero arquitecto, que es Nacho Jauregui. Bueno, yo creo que la escuela nos unió mucho, viene desde Málaga y está en Sevilla. Y creo que eso es algo que también ahora mismo para mí es importante. Nosotros seguimos manteniendo Andalucía unida, nuestras generaciones que estudiamos juntas, y tenemos que seguir intentando que Andalucía siga junta. Entonces creo que esto es un gesto para este colegio que es uno de sus objetivos. Creo que es bueno tenerlo. También está aquí de la editorial Atenaica, ¿no? que va a charlar, me imagino, con Nacho. Yo tengo alguna, me han comentado un poco el resumen del libro, pero no voy a desvelar nada. Me parece muy interesante, del que podemos aprender mucho, pero creo que conociendo a Nacho prefiero que lo cuente él, vamos, pero prefiero muchísimo, vamos, es muchísimo mejor que yo. Entonces, bueno, cedo la palabra a los dos, ¿vale? Y bienvenidos a todos. Y aquí tenéis vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanma, a todo el colegio. Yo venía a Sevilla ni a mi casa, pero no, yo realmente no distingo entre Málaga y Sevilla. Soy inmune a la rivalidad de estos vecinos y asuntos de los que me he criado, pero me han preparado siempre profundamente. En el libro hablo mucho de Sevilla, de Málaga hablo menos. Bueno, una cosa que me acompaña es mi editor, le agradezco muchísimo que haya votado por mí, que se haya tomado el trabajo de leer personalmente el libro, y sobre todo que se haya prestado a la encerrona de última hora porque no tenemos una conversación pensada, así que yo necesitaba una segunda voz para leer fragmentos del libro, porque todo el mundo me dice que leo muy mal, y aparte porque el efecto escénico mejora cuando hay dos voces. Después de pedir voluntario de todos los amigos en la profesión, que todo el mundo echaba el culo fuera vergonzosamente, pero al final Manuel se ha prestado y se le agradezco muchísimo. Y tengo bastante material, no sé, me preguntaban cuánto voy a tardar, tengo una cosa que sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Calculo que 45 minutos, pero puede ser cualquier cosa, dependiendo de la velocidad que le meta a cada diapositiva. Esta que está aportada la vamos a dejar pasar rápido. Y empiezo poniendo el libro en suerte por su título. El libro lo he titulado, después de muchas vueltas, un asedio en espiral. La primera alusión era la propia forma de la ciudad, que la forma, algunos lo asemejan a un pez, o yo más bien a un caracol, pero recuerden que eso se recoge sobre sí mismo como una espiral. Y a mí me ha servido para describir la manera de abordarla y de atacarla. Porque una espiral se puede mover hacia adentro, como un vertical, perforando, de manera que te encuentras en un cruce de calles, y te metes, y esto se estrecha, te lleva un puente, que a su vez te lleva un soportal, a su vez te lleva otro puente, cada vez más oscuro, y de repente trampa, aparece en un gigantesco espacio abierto y vuelves a empezar otra vez la espiral. Ese es el movimiento hacia el interior de Venecia. Es un interior que no se acaba nunca, es una ciudad hiperdensa, una ciudad que tiene la mayor cantidad de acontecimientos estéticos por metro cuadrado de cualquier ciudad del mundo. Y la sensación es que por más que penetres siempre acabas como encontrando una puerta falsa y yendo otra vez fuera. Ese asedio a Venecia es así infructuoso porque la ciudad no se deja capturar. Pero también en espiral se vuelve un sacacorchos hacia afuera, el mismo movimiento hacia afuera. Y entonces pues intenta salir de esa atracción de la espiral interior y tomas un barquito y vuelve la vista atrás por última vez a la silueta legendaria de la ciudad, sus movimientos más nobles, y te adentras por la laguna. La ciudad no se entiende sin la laguna. Y en la laguna pues ocurre una serie de pequeños sucesos que van cobrando un significado grandísimo, ¿no? El que no conoce, que no es experto en navegar por ahí, pues se agarra a esos islotes con una fábrica medio derruida, un árbol, que recuerdan a la isla del náufrago de la viñeta de posterior de nuestra infancia, y le va atribuyendo significado, mientras que el barquero, mucho más profesionalmente, seguía por un sistema de balizas codificado, y vas incrementando la sensación de mar abierto, que es una sensación falsa, porque en algunos puntos fuera de esa baliza se hace pie, se puede caminar y luego llega por un tobillo, pero hay un engaño, como digo, es que es muy engañoso en teatral, uno de sus mayores engaños es que está en agua abierta, cuando está en una charca.
Y otra vez, ¿qué pasa? Que de esa gran amplitud pues desembarca en una isla y te vuelves a encontrar en la espiral hacia adentro. Porque Tortovelia es una isla en la que yo no conocía por fortuna la leyenda cuando fui a visitarla. Yo el barquero que parara ahí y me paró. Y luego leí, pocos meses después, leí un suplemento de viaje de un periódico español que era imposible llegar a Tortovelia, que era la isla prohibida, la isla maldita. Y digo, pues me bajé en el embarcadero y a lo mejor si era maldita no habría llegado tan fácilmente. El caso es que es una... No puedo extenderme mucho porque si no me entenderían todo, pero bueno, fue así lo de ancianos, frenopáticos, y había una leyenda de que los médicos experimentaban con los pobres enfermos y tal. En realidad, pues, como otras de la laguna que han ido perdiendo función y han sido abandonadas. Pero es que te metes dentro de esto difícil de encontrar estos mundos de ciencia ficción, esta especie de pasadizos a ninguna parte, portales dimensionales, de los cuales hablaremos después. Pero la Venecia nunca te deja, parece que te has ido y estás otra vez con la misma historia, con los mismos significantes, con el mismo significado, significante alternativo, son las puertas al aire que veremos después, pues aquí son estos misteriosos tubos. Y la segunda variable, digamos, para poner el libro en suerte es la de su temporalidad. El libro se escribe desde una estancia prolongada dentro de mis posibilidades. Hay gente que ha vivido en Venecia, hay gente que ha pasado en Venecia curso entero, que ha tenido trabajos en Venecia. Mi experiencia era también de visitante, visitante muy continuo. Cuando llegué para escribir el libro en esta estancia, conté 12 veces, ahora siempre voy por 15, aunque más o menos he ido yendo a Venecia durante la vida con asiduidad, pero nunca me he quedado mucho tiempo. Había estado una vez 10 días, en invierno, de lo que hablaré, pero con la pandemia se presentó una oportunidad prácticamente única. Los precios bajos, la ciudad muy deshabitada de turistas, apenas del todo, y yo tenía días que me debía a la administración pública en cambio de trabajo, de manera que me cuadraba todo. Y lo decidí, digo, me voy a venir a escribir un libro. No escribí nada, pero el libro se escribió solo en la cabeza, cuando pude. Y entonces estas imágenes infrecuentes, yo creía que iban a tener más importancia en el libro, y realmente son maravillosas, una sensación extraordinaria, encontrarse en el Pentello, después la Plaza de San Marcos, sin ninguna persona, o sea, a una hora decente. Si te levantas muy temprano, te levantas muy tarde, puedes tener estas mismas imágenes. Pero hacerlo de diario, sin planearlo, es bastante impresionante. Pero cuando reposas, cuando ya has terminado de disfrutar de la situación, has girado sobre ti mismo, embriagado por la belleza ofrecida a ti solo, la segunda reflexión es que la ciudad no tiene que ser así, esto es extraordinariamente triste. Que mejor lleno de turistas que con esta sensación de muerte absoluta. Que hablaba con cualquier veneciano, que desde luego no compartía el placer esteticista de estar disfrutando de la vacía, sino rezando para que se acabara la pesadilla y pudieran volver a la vida normal. Con mucho cuidado con la existencia de los decadentismos y los esteticismos, hablaremos de ello también. Entonces, junto con esta sensación de ciudad muy vacía, también pues, las escenas cotidianas de la manera que no he querido, las paso aquí para dejarlas atrás. Que no he querido escribir un libro de la pandemia. Ya hubo muchos oportunistas, periodistas que escribieron sus diarios de los mal que lo pasaron, de los bien que lo pasaron, cómo se encontraron a sí mismos. Mi libro no es un diario de la pandemia, lo que hay que hacer el título, simplemente en las circunstancias en que el libro se escribe. Es el tronco desde el cual el libro se articula, el tronco temporal desde el libro se articula. El libro consta de una serie de paseos, bueno, esto es otro momento después, porque con la señora todavía. Consta de una serie de paseos, caminos numerados, que van describiendo más o menos cronológicamente, aunque con saltos en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante, la experiencia de esta estancia, el partido que yo consigo o no sacar a esta estancia. Y luego el capítulo alternos forman parte de pequeñas series, numeradas a su vez de otra forma, que exploran aspectos concretos. Entonces voy a hablar primero del tronco del libro y después iré declarando sobre otros capítulos. Esta imagen que yo decía, ¿qué imagen puedo buscar de todos los cientos de miles de fotos que tengo literalmente? Que representa lo que yo quiero ver en Venecia. Y me encontré con esta, tomada absolutamente sin querer, que algunos ya me estaréis dando cuenta, los que no, pues cuando me parezca la mención. La peculiaridad es que es una barca de mercado, de las que hay muchas por la ciudad, y los precios están puestos en una cartela de un curator internacional de la Bienal de Venecia, que una vez que ha terminado la feria de arte, pues se recicla para tener los precios. Porque me gusta mucho y me gusta mucho encontrarlo sin querer. No fui yo tan hábil de hacer esa foto, no he visto una foto de una barca de mercado. Y solo repasándolo es cuando me encontré el mensaje.
Entonces, bueno, pues puede ser representativa de esta ciudad que vive a la vez en dos niveles: el nivel de ofrecerse al mundo, de lo fastuoso, de lo artístico, de lo brillante, de los no también. El segundo, ahora mismo son las bienales, en otro momento eran los salones aristocráticos, o las grandes funciones religiosas y los desfiles, y a la vez vive su cotidianidad, porque la ciudad no puede no tener vida cotidiana, aunque muchos afirmen prematuramente que la cristiana no tiene que estar muerta. Entonces me he dedicado mucho a buscar rastros de vida cotidiana, situaciones interesantes, paradójicas, como cualquier ciudad viva las tiene. Esta imagen que atesoro de uno de los primeros viajes me parece maravillosa, me recuerda a aquella Italia de Don Camilo que pone esta convivencia desde una misma pared del Sagrado Corazón de Jesús y el Partido Comunista Italiano. Me parece una cosa estupenda. Cuando volví, en el viaje que da lugar al libro, había desaparecido el Sagrado Corazón y dije, hombre, la eterna batalla ha terminado con la victoria del comunismo. Pero luego dijeron que se habían llevado para repararlo, que ahora está otra vez colocado, pero que ahora no hizo una cabellera rubia impresionante después de la restauración. Me interesaba mucho, quizás desproporcionadamente, por la recogida de basura, que me generaba mucha curiosidad, en general por todos los servicios urbanos, cómo funciona el cartero, cómo funciona el basurero también, dónde vas a pelarte, ese tipo de cosas. Me ha gustado mucho irlas desentrañando. En el cine, hay un par de cines y la gente va, se extraña. Yo vi el corto de Almodóvar de la pandemia, lo vi allí. Y entonces, bueno, hay un esfuerzo realmente ímprobo, no solamente por recoger la basura de una manera sensata, sino además por cumplir todas las normas de la Unión Europea. Es el más cumplido que nadie. Yo me quedé sin poder dar la basura. Y esta quizá para mí es de más interés. Esto es una Venecia que siempre ha estado. Esta es la plaza de San Nicolò, la basílica de San Giovanni y San Paolo, pero yo lo leo en San Nicolò, que tiene al exterior unas tumbas medievales del siglo XII, del siglo XI, y que los niños al salir del colegio pues, la utilizan de portería. Imagínate, gente maravillosa, desde convivencia, desde ciudad viva y usada. Ninguna superintendencia de bienes culturales había preocupado que las tumbas se pudieran dañar con el balón de goma. Estaba ahí del siglo XI y cosas peores le habrán pasado. Y yo siempre me preguntaba, me sigo preguntando si esto, esta imagen, las niñas que pintan sus vestidos de tiza en el suelo al lado de los frutos de los niños que le están dando rolazos, todo muy cotidiano, muy de verdad, muy de ciudad pequeña, vivida. Y yo me preguntaba si esto estaba siempre o si esto era fruto del vacío generado por los turistas. Me lo sigo preguntando porque no he ido allí a ver a la misma hora. He pasado después de esto, pero no he pasado a la hora del colegio, por lo cual cuando de salida del colegio no he podido comprobarlo científicamente. No es una plaza que se llene muchísimo de turistas. Y yo sospecho que esto siempre ha estado así. Y yo solo lo he visto cuando se ha quitado la capa de los japoneses. Es decir, que el borrado de los turistas ha permitido ver una Venecia que estaba tapada. Esto me parece muy interesante. Y además este juego de los niños y las niñas. Por cierto, no hemos soltado ya uno de los textos que había que leer, porque yo me acelero y bueno, lo he dicho yo. Me estaba con el segundo. Ahora sí le voy a pedir a Manuel que lea. La imagen melancólica que se generaba cuando pasaban por la noche y ya las niñas no estaban, pero silenciosas tiradas en el suelo. El 2. Se ha hecho de noche cuando atravieso el callejón de vuelta a casa. La plaza, completamente desierta, tiene una resonancia atenuada, de estancia interior. Por el suelo quedan, medio borrados, los diagramas en tiza rosa, amarilla, celeste, sobre los que saltaban las niñas hace un rato. Una empleada sale por la puerta del hospital y apresura el paso. El toque de queda es a las 10 y tal vez vivo lejos. Cruzo la plaza en diagonal, evitando pisar los dibujos, que de todas formas borrará la lluvia o un manguerazo por la mañana para que los vuelvan a hacer las niñas por la tarde. Por el borde del canal hay un bamboleo pesado de barcas en reposo y una brisa lenta cargada de humedad. No se ven más de 4 ventanas encendidas en los edificios de enfrente. Todo está bien, todo está en su sitio. Bueno, pues dentro de esas coordenadas, esa movida de los paseos, tampoco quería yo evitar volver a ver y contar la otra Venecia, la gran Venecia monumental, la que va todo el mundo a ver. Entonces, pues me he ocupado de ir al Palacio Ducal y me he ocupado de ir a la Basílica de San Marcos y he intentado decir cosas que no se hubieran dicho o decir lo mismo que ha dicho todo el mundo, pero de otra manera. En el caso de San Marcos, pues me he fijado mucho en los mosaicos, por favor. Siguiente impresión. No hemos ensayado bien. Esto es Bizancio,
un velo de oro bruñido sobre una geometría firme, poderosa y decidida. La emoción que genera este templo no es de la misma clase, sin embargo, que el vértigo ascensional que te succiona al traspasar el vestíbulo de Santa Sofía. En San Marcos, la atmósfera se sobrepone al espacio, el desborde sensorial a la arquitectura. A ratos, según funcione la luz, tiene más que ver con las iglesias del Kremlin, la misma saturación de texturas, borrando las referencias espaciales, la misma escala indefinida, fluctuante entre lo próximo y lo remoto. El esqueleto romano, sin embargo, se mantiene firme por debajo, anclándola a Occidente en un juego de tensiones continuas que son su marca de origen. Sí, me ha interesado mucho algo que he aprendido de los mosaicos de San Marcos. Yo, como creo que muchos de nosotros, alimentados por la teoría de Ruskin, de la pureza de los medievales, la decadencia que no se ha detenido hasta nuestros días, que todo cuesta abajo desde un cierto punto para los estetas y los puristas. Entonces, pues, muchos de los mosaicos son del siglo XV, siglo XVI, son más del siglo XVI, son claramente barrocos de dibujo, con pliegues arrebatados en la ropa, con colores azules y rojos muy vivos, pero con la misma técnica de mosaico que se ha mantenido por talleres artesanos durante todo este tiempo. Uno tiende a borrarlo cuando entra en la iglesia, en la basílica, uno tiende a buscar lo romano, lo medieval, lo puro, lo primigenio, y decir, esto otro es espurio, esto no cuenta. Aprendí documentándome, porque viendo una conferencia en YouTube, que es una cosa que recomiendo mucho, buscar a buenos conferenciantes en los distintos medios que hay. Una profesora explicaba que hay un programa iconográfico trazado desde casi el origen de la basílica y que ese programa se va ejecutando a golpe de presupuestos. Y como va pasando el tiempo, se va ejecutando en el estilo de cada época, de una manera absolutamente natural. A mí ese sentido de continuidad, un mismo mensaje que atraviesa distintos estilos totalmente circunstanciales, que se sostiene todo en el mismo fondo de oro bruñido, me parece una manera de estar en el mundo, una afirmación cultural mucho más potente que la de un edificio conservado en su pureza primigenia. Y así lo he querido contar. Pero sobre todo, desde luego, entre la Venecia, digamos, cotidiana y pintoresca de su habitante y la Venecia absolutamente monumental, pues me he parado sobre todo en el paisaje urbano. Estas vistas que podría poner decenas o centenas, que son las que realmente hacen de Venecia una ciudad única. Y me ha dado tiempo pues, a hacer variaciones y desvíos a Torcello. Torcello es la Venecia que fue, de Manuel Crear. Lo que queda aquí es una semilla conservada como en ámbar, antes de florecer, un canal, un puente, una majestad dorada de mosaico, el estandarte vertical de un campanil. No hace falta más para que la combinatoria imparable de la historia desarrolle de un modo u otro el comercio de ultramar, los astilleros industriales, una oligarquía gobernante, el esplendor turbio y centelleante de una escuela de pintura, el diseño de la góndola o el festival de cine. En su existencia esquemática, Torcello contiene todas las Venecias que podrían haber sido, tan fastuosas e inimaginables como la que terminó siendo. La historia de Torcello, yo no he podido profundizar en las causas, pero es un asentamiento simultáneo, un poco anterior a que se da en Río Alto, que es Rialto, y que al final pues, las aguas no son clementes con él, se saliniza el terreno agrícola y deja de ser habitable, o se va haciendo más incómodo habitar, menos próspero, y los habitantes inevitablemente se mueven hacia esa otra Venecia que exista. Digamos que había dos gérmenes y solo uno de ellos dio lugar a una ciudad y el otro se quedó en este estado embrionario. Maravilloso por otra parte. Es más tiempo de enviarme por el cementerio, sitio que todas las ciudades voy a ver, pero en Venecia es especialmente maravilloso. Y me da tiempo a constatar que todos los cementerios italianos tienen en común pues, un aire de retórica impostada, sentimental, que solo los italianos saben llevar adelante, son capaces de expresar el sentimiento sincero con una absoluta artificiosidad y que pues, generan una imagen increíble. Me pasé por la zona de los rusos ortodoxos, por creencia literaria y sentimental, y al final
entre grandes compositores y personajes como Diaghilev o Joseph Brodsky, cuya tumba hay que buscar no entre sus compatriotas rusos, sino entre los luteranos, porque era judío, era un poco complejo. Pero buscando a estos personajes, al final se queda uno aprendido de Sonia, una joven de la que solo sabemos, de la que solo nos dice su monumento que se llamaba Sonia, que murió con 22 años, que realmente tampoco necesitamos saber más. El cementerio es un lugar de italianidad, un lugar parecido a todos los cementerios italianos, pero basta acercarse un poco a sus bordes para empezar a oler a mar y encontrar una gaviota posada sobre una lápida, por acordarse de que está uno en Venecia, entonces se asoma al lugar por el que llega el vagón de la funeraria, que es una de las cosas que me faltan a mí por ver en Venecia, un solemne entierro de cruce de la orilla de los Víbaros de los Muertos. Algún día lo conseguiré. Y a tiempo pues también de tanto dar vueltas acababa uno asomado al Gran Canaria. El Gran Canaria para mí es como un vacío, una presencia por ausencia, un negativo. O sea, estás intentando conocer la ciudad y recorrerla de punta a cabo y al final el Gran Canaria es como si no estuviera, es el lugar de tránsito, es la calle más bella de Europa, según no sé qué escritor, y nunca le dedicas realmente una jornada al Gran Canaria, siempre trabajas encontrando otro sitio. Y es muy difícil, por lo menos para mí, que no soy sistemático, pues intentar coger mi manual de arte veneciano, que lo tengo, donde están los palacios numerados uno por uno, identificarlos, los estilos. Entonces prefiero puntearlo de una manera así un poco más informal y pararme, eso sí, siempre enfrente del Acadoro, que resume toda la belleza de la ciudad. Y también pues, me podía acercar al Arsenal, con y sin Bienal. En el Arsenal pasa que al final para mí la belleza absoluta de las arquitecturas industriales, de los astilleros, se come cualquier intervención artística que uno quiera hacer. Uno acaba ignorando las piezas de 2023 o de 2025, que no se parecen todas, y se acaba enganchando una vez más con estos arcos maravillosos. Pero decía que estos son los paseos numerados y más o menos en orden cronológico, en orden de relato, que van dando cuerpo al libro, pero están acompañados de otras series. De ellas, quizá la que más me interesó, por lo menos la primera que tenía en mente y la que ejecuté con más empeño, es la serie que he llamado Límites, que es una exploración del borde de la ciudad. De dónde termina y cómo termina Venecia. Esta ciudad tan espléndida que no te da tregua, que no se diluye en polígonos industriales, en viviendas obreras, al parecer, sino que es toda ella Venecia, una almendra cerrada. Bueno, pues en algún sitio tiene que acabar. Entonces, bueno, pues con paciencia y con esfuerzo, pues uno va encontrando esos lugares como este, en la zona de 29, donde se acaba el paseo y hay una verja con una cancela metálica que la abre, otro hasta el supermercado. Y ya no hay paseo, sino esa especie de plataforma de hormigón encofrada que te permite pues, asomarte al cementerio y al norte y decir, bueno, pues aquí se acaba la ciudad. Por este lado se acaba aquí, vale, vamos a otro. Por otro lado, sí que me he encontrado esos barrios obreros que no había, de los que tenía poca idea. Esto es Santa Marta, que actualmente es donde vive casi todos los Erasmus. En Santa Marta te encuentras los letreros de la compañía eléctrica que hizo las casas para sus trabajadores y demás. Entonces una Venecia pues como envenida menos, pero con mucha dignidad. Quiero decir, mantiene todos los invariantes de persianas verdes, de zócalos de ladrillo, con las casas pintadas con una gama de 4 o 5 colores muy reconocibles, los letreros de calle que los hablaremos después, que uniforman mucho a la ciudad. Y como ya no tiene canales, porque tardas un rato en darte cuenta que ha desaparecido el agua. Yo aventuro la hipótesis de que el papel estético de los canales del agua me lo juega la ropa tendida, por eso también tengo que algo escrito. A falta de reflejos en el agua, el toque de fantasía y capricho lo pone aquí la ropa tendida, que combina en las fachadas composiciones de sombras de una belleza casual y arrebatadora. Sobre un fondo amarillo ondean como estandartes litúrgicos 4 lienzos verticales de un blanco purísimo. Por un patio de manzana se entrecruzan filas en zigzag a distintos niveles y en un callejón abandonado se alternan en orden escrupuloso filas de ropa blanca y negra. No llego a preguntarme en serio si habrá un designio intencionado detrás, pero de esta ciudad puede uno esperárselo todo. Cuando uno sale, uno va siempre buscando más hacia afuera, por ejemplo en Santa Marta,
hay un momento que no solamente has dejado entrar el agua, sino que ya están los coches. Y es como aquella historia del que se metía en la niebla con el coche y salía en Córdoba, pero era Córdoba Argentina, que nos contamos de pequeños. La sensación es de realidad al mismo nivel. Es decir, pero ¿cómo he pasado yo? ¿Qué portal he cruzado para que haya un coche aparcado aquí al lado? Pensar como en otro mundo de repente. O en otras zonas, pues simplemente eso, zonas portuarias, donde al final de todo hay un cantil y unos horarios y unos barcos, y después por aquí también se acaba. Esta búsqueda me ha interesado mucho y me ha consumido bastante tiempo real y tiempo del libro. Me he divertido mucho haciendo, porque la ciudad no se deja. Normalmente los bordes, casi todos, digamos que longitudinalmente, si mides todo el perímetro de la ciudad, yo te diría que un 75% está ocupado por fachadas que caen directamente al agua, no es transitable, salvo en algunos paseos fundamentalmente Nobel, bastante, todo el paseo nacional, pero de los Giardini. Pero hay mucha ciudad, tanto hacia el Canal Grande como hacia el exterior, que no es paseable. Entonces hay que ir decorando por sitios, por jardines privados, es una búsqueda interesante. Hablando de jardines, es una ciudad muy verde, a lo mejor no se percibe paseando, se intuye. Se ve muy claramente cuando uno coge la foto aérea, que antes era, yo me acordaba, tenía un capítulo, un inicio de capítulo que borré porque era un recuerdo que solo nos tocaba los que estamos aquí. Era aquella Venecia Forma Urbis, un librote de fotos aéreas de una calidad extraordinaria que tenían algunos privilegiados que iban a temas académicos a Venecia y volvían con aquel regalo. Que después se hizo una Sevilla Forma Urbis en imitación de aquella, siempre por las escuelas de arquitectura respectivas. Entonces, tener una foto aérea en mi tiempo era algo difícil y se aprovechaba como un privilegio, ahora tenemos en el teléfono. Bueno, sea como sea, observando la foto aérea ahora es muy fácil, es la cantidad de manchas verdes que tiene la ciudad. Jardines privados, jardines públicos, jardines semipúblicos, privados, jardines abandonados, jardines cuidados, de todo tipo. Entonces yo he dedicado 2 capítulos en una serie que llamo Inventarios, donde me dedico pues a hacer listas de cosas que me han interesado en la ciudad, tratarlas de una manera falsamente científica, pero sistemática. Me he inspirado mucho en esto en el libro de Lambejovic, que es uno de los mejores libros sobre la ciudad. Luego, si me da tiempo, hablaré un poco de otra gente que ha escrito sobre la ciudad. Entonces, los jardines se me iban de madre, al final le dediqué 2 capítulos en vez de uno para los jardines no visitados, los jardines prohibidos, los jardines que existen, y otro para los jardines en los que sí he podido penetrar. En mi compromiso con la verdad, que es una cosa que yo tengo conmigo mismo, que no importa a nadie, pero yo como escritor de viajes y tal, me dije cuando empecé que no iba a contar nunca nada que no hubiera visto, ni a cambiar las cosas de sitio para mejorar la narrativa. Soy muy escrupuloso sobre esto. Entonces yo me decía, bueno, si consigo entrar en el jardín, me cargo el capítulo. Ya no puedo decir que no he entrado, soy testigo. Por desgracia para mí, por bien del libro, no he conseguido todavía entrar en el jardín, porque cada jardín se ha quedado donde estaba. Y esta es la imagen habitual, una fluorescencia de verde que sale por el temperatura, por favor, ¿no? Por la reja se deja ver un pasillo flanqueado de verdor. El reducido espacio solo da para 2 bancos vegetales, suficientes para una cama de arbustos y flores de la que surgen arbolillos de aspecto oriental que se abren en pequeños estallidos esféricos. Las hojas resplandecen a contraluz, los balcones se asoman entre la hiedra y al fondo se adivina un cenador en sombra. Nada me gustaría más en este momento que empujar la verja y verla ceder, pero no todos los días se tiene suerte. Y algunos días sí se tiene suerte. Aquí tengo otro capítulo de jardines visitados, un poco de bien permitido, algunos con un poco de habilidad y de caradura, pero sí se consigue ver los jardines de Venecia, o por lo menos se consigue ver una buena parte, aparte de que hay estupendos parques públicos, de los que los he incluido del capítulo porque lo voy comentando aparte, me los voy encontrando en los paseos. Luego, he prestado una atención que algunos dirán absurdamente obsesiva a las puertas, distintos tipos de puertas. Hay un capítulo sobre puertas al agua, siempre dentro de estos inventarios. Puertas al agua es algo también es cierto, tan singular que merecía un capítulo en sí mismo. Lo preside una cita de Italo Calvino que dice que en Venecia las puertas que dan a la calle pues simplemente sirven para ir a los negocios cotidianos, pero las puertas al agua te abren el universo, están comunicadas con el mundo a través de un sistema de océanos que no tiene interrupción. Sales por esta puerta al agua y puedes terminar en el
Australia. Una cosa muy bella, que la vida veneciana habría que tener esa dimensión universal. Y más aún que esto, me han interesado los que he llamado puertas al aire, umbrales virtuales, puertas de fuera a fuera. Un fenómeno muy veneciano, no exclusivo de la ciudad, pero es muy veneciano, al que le he dedicado bastante reflexión porque me parece fascinante. Comparto una pequeña parte de esta reflexión con Juan Manuel. Telones con escena a ambos lados. Estos umbrales de aire nos acercan al carácter elusivo y dúplice de una ciudad que ha desarrollado la defensa perfecta contra cualquier intento de conquista, mientras otras oponen al invasor murallas macizas tras las que esconderse. Venecia permite al asaltante avanzar hasta su mismo centro, solo para descubrir que, por más que penetre, siempre estará del lado de fuera. Bueno, cada uno tiene su historia. Este es muchos autores llaman iconostasio exterior, una metáfora bastante acertada. Es una portada de la Escuela San Giovanni Evangelista que sale hacia la calle. La escuela está tiene su propia puerta, que a una escalera noble, a toda la parafernalia de una escuela, pero diría que debe parecer poco a los hermanos de la cofradía y que querían dar a la calle como yo. Entonces colocaron este maravilloso artefacto inútil que es como un biombo que dobla sobre las paredes medianeras y que se constituye en una especie de eso, de puerta de fuera a fuera, no puedo decir mejor de lo que ya lo he hecho en el libro. Pero hay una más modesta y más fascinante con ese resto de cosas de ladrillo que hay constante de la Saca de la Misericordia, que uno no sabe bien qué había allí antes, porque está justo invocando un puente, no sabe para dónde cerraba, si es que cerraba por algún lado. Y este resto de palacio maravilloso que parece que se ha materializado en una máquina del tiempo y ha ido a colocarse donde estuvo, sin tener en cuenta que ya se habían colocado otras casas, entonces se incrusta casi en las ventanas del primer piso. Cuando uno llega ahí, da como un poco de reparo a pasar. Como hay sitio para rodearla, inevitablemente uno tiende a darle la vuelta. No vaya a ser que al otro lado haya otra dimensión. Y también intentaría los reflejos, como no. Los reflejos son una característica de Venecia que uno, si quiere ser sistemático, no puede eludir. Y me he entretenido pues, en distinguir entre los reflejos turbios, los reflejos netos que generan el engaño y la duplicación. Pero al final, yo creo que la sensación de irrealidad poderosa de Venecia no viene tanto del engaño de la duplicación como de otros factores. Y si puedes, por favor, leer. Lo que vemos, como si recorriésemos una pasarela asomada al vacío a media altura, es una pared descomunal que desciende hasta perderse de vista, horadada de huecos verticales, punteada de brotes verdes, desgastada, vibrante de delicadísimas variaciones de color y textura. Moebius llevó al extremo esa visión de su Venecia celeste. Con solo escamotear el agua, sus dibujos convierten estas calles en desfiladeros insondables por los que se cruzan naves que flotan en el aire a distintas alturas. La imagen imposible resuena en nuestra memoria con una autenticidad que resiste al sentido común. Creo que gran parte de la culpa o de la responsabilidad de que uno en Venecia esté en un permanente estado de ensueño y realidad la tienen los reflejos, y esta manera que tienen los reflejos de desmaterializar el plano del suelo, que es el que nos da estabilidad en nuestros paseos cotidianos. Uno está viendo cosas que ocurren en los laterales, en el frente, pero cuenta con que el suelo no va a hacer nada. Y cuando de repente el ojo tira hacia abajo y las fachadas parecen despeñarse mucho más abajo de la calle, en una especie de desfiladero. Además, el engaño funciona muy bien, porque la propia homogeneidad de los huecos hace que uno no acabe de percibir el truco, porque no ves nada repetido. No es nada tan singular como para que al ver la repetición sepas que está viendo un reflejo. Entonces, la sensación de desfiladero es muy potente cuando escamoteas el cielo de una foto. Otros inventarios que no están expresamente en el libro, pero que van apareciendo de forma dispersa, por las texturas. Obsesionado también. He ido acumulando descripciones de texturas de las distintas algas o de los maravillosos aparejos de ladrillo que aparecen, que como en el caso de los antiguos romanos no son cara vista, no están pensados para verse, pero es una bendición que se vaya cayendo el filo de las distintas capas porque nos permiten ver este ladrillo prodigioso con toda su fluorescencia y todos sus efectos que añaden efectos estéticos. También de alguna manera he ido coleccionando graffiti de
las maneras en general en que la ciudad te habla, desde las placas conmemorativas medievales hasta las pintadas hechas, y todas te cuentan algo, son todas interesantes. Regan Boya significa verdugo, Regan Verdugo, una que está todavía ahí, ya Regan el pobre está quedando mal, no tenemos otro nuevo verdugo norteamericano, pero ahí está el viejo comunista todavía metiéndose con el cowboy que por nuestra infancia de temores nucleares. Vale ya de Dagasco, dice el otro, va a estafar Esquifo, una muy cotidiana, Sisto, un nombre propio, imagino, Sisto, llama a tu madre, a ver, por favor, llama a tu madre. Y este de aquí, que yo lo he bautizado el grafitero de las comillas, que en una fantasía de cómic he dado en denominar mi némesis, porque me voy encontrando sus pintadas por todas partes y ya me imagino yo tratando de capturarlo, porque se le reconoce por sus comillas, ¿no? Su seña y escribe unas cosas como muy locas. Pero también por las placas que ponen a los poetas, las declaraciones de amor disparatadas, o algo tan bello y tan cotidiano como la normativa del tamaño mínimo del pescado para que se pueda vender, que está colocada en Rialto y está colocada en Santa Margarita, en todos los sitios donde se vende pescado. Lleva ahí siglos puesta y es una norma que se sigue cumpliendo. El barbón tiene que pedir no sé cuánto, el mental, cada pez tiene una longitud, si no es un alevín, tiene que ser igual normal y si lo vende está muy caro. Otra pequeña serie que acompaña a los capítulos centrales sería la que he llamado Contra Venecia, en la que voy recogiendo y dando respuesta a los distintos argumentos contra la ciudad. Y empiezo pues, con los más evidentes. La ciudad es imposible porque el turismo de masa acaba con ella. Entonces yo soy un poco escéptico con respecto al apocalipsis, porque Venecia ha encerrado a bastantes emperadores y sigue gozando de una estupenda mala salud. Y yo creo que es bastante posible que lo entierre a todos. Estas imágenes no son mentiras, no vamos a montarse de inteligencia artificial, esto pasa en fechas señaladas y pasa en lugares señalados. Yo contra esto, o sea, como dos argumentos contra ello. Aparte del argumento moral que me interesaba mucho y que he recogido en una frase de mi amigo Juan Claudio de Ramón, que escribió Roma desordenada, también con voluntad totalizante sobre Roma, donde vivió un diplomático un tiempo. Él decía que de los cientos de chavales que se alojan en un hotel asqueroso al lado de Termini, uno de ellos va a tener una experiencia que le cambie la vida. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Porque no ha estudiado más, porque es más rico. A mí el turismo de masa me parece maravilloso. Con todos sus defectos, me parece una señal de que la gente está accediendo al conocimiento, a la belleza, y habrá que tomar medidas, habrá que trabajar sobre ello. Sevilla lo padece muchísimo, pero yo, como humanista, como demócrata, no me sale ponerme en contra de que la gente viaje. Pero como digo, aparte del argumento moral, me parece importante, traigo argumentos de facto. Estas fotos son unas son de junio de 2009 y las otras son de julio de 2022. Las que tienen gente son las más recientes, pero bueno, en cualquier caso son dos fotos tomadas al azar entre cientos de miles de fotos, en momentos de gran carga turística, lugares completamente vacíos, lugares habitados de Venecia. Esto no es tan difícil, esto no es una cosa utópica, esto no es que yo sea un grandísimo experto en Venecia y consiga lo que nadie consigue, esto es algo que cualquiera con un poco de sentido común y ganas de caminar se va a encontrar. El problema de la masificación está reducido a unos lugares muy concretos. Y yendo un poco más allá, también quería rendir un homenaje a los venecianos resistentes, estos tres señores que estaban en la fiesta de su barrio. Uno de ellos era un mandilón porque estaba haciendo de cocinero, están tomando su descanso y han ido a posar, no sé si queriendo o no, detrás de una pintada a favor del derecho a la ciudad. Esta foto me la pidieron gente veneciana en redes sociales, me hizo mucha ilusión, me pidieron utilizarla en sus campañas. A favor de hay un movimiento bastante importante de gente que quiere recuperar Venecia. Son mucho más agresivos que yo con respecto al turismo, lógicamente, pero están integrados bien y hay que ayudarles. Junto a eso, he hablado también, aparte de la contra Venecia, de los emperadores, los que quieren dar a Venecia por muerta. Este es el contador de la farmacia Morelli, que es bastante conocido entre la gente que nos dedicamos a leer y escribir sobre Venecia. Es un contador de habitantes que está conectado con el Instituto Nacional de Estadística y va dando en tiempo real el censo de la ciudad. O eso sí, de los italianos y de los venecianos en concreto tiene que creer la cuarta parte. Parece que sí.
había como mucha expectación hace unos años porque iba a bajar de 50.000, ya ha bajado, es inevitable. Las estadísticas son tristísimas. En Venecia tiene, después del pico de población del siglo XVI, tiene otro pico en los años 50, de 240.000 habitantes, quiero recordar, y desde entonces no hace más que descender. Entonces, es una cosa dramática, porque se está despoblando. Me dice gente que sabe que los datos verdaderos pueden ser peores, porque hay gente que está censada de novitas y tal, no podemos despreciar los grandes números, y esto es verdad. Mi contraargumento es que Siena tiene 50.000 habitantes y nadie dice que esté muerta. Siena está estupendamente, todo el mundo va a Siena, los sieneses viven en Siena, y una ciudad que tiene asumida. Entonces yo creo que un poco lo que pasa es que sufre de exceso de atención, de exceso de diagnóstico, y por otra parte que ha sido mucho. Siena nunca ha sido dueña del Mediterráneo, entonces claro, ser una ciudad pequeña, como siempre ha sido, quizás más fácil que serlo cuando ha sido cabeza del mundo. Pero yo creo que Venecia, para empezar a solucionar sus problemas, tiene que resignarse a ser una ciudad pequeña de provincia, y no ser otra cosa. Y junto a esto, yo tenía pensado una aparición milagrosa en un segundo toque, pero por una razón han salido juntas, pues el toque de esperanza que supone el nacimiento de los niños. Realmente es una cosa muy típica de la Italia de provincia, este crespón azul o rosa que se pone cuando nace un bebé en la puerta de la casa, y en Venecia quiere un carácter ético. Estamos consiguiendo, el numerito va a crecer, es maravilloso. Yo tuve la ocasión de ver, no estoy seguro, pero tampoco hay tanto nacimiento, es una hipótesis bastante razonable, y tuve la ocasión de ver a los padres de el padre de Ricardo, desembarcar con él recién traído al hospital de una barca rumbo a su casa, donde iban a empezar una nueva vida veneciana. Me parece una cosa bellísima. La gente de WhatsApp a preguntar, ilusionadísimo con los niños del barrio. Pero es que también, contra el argumento de que Venecia está muerta, pues está la evidencia visual. Las imágenes de arriba son muy frecuentes de ver, son de julio del 22 y corresponden a. Ocurren en julio y en septiembre, las finales de carrera. La gente se laurea, la laurea, entonces se ponen el laurel, es una cosa como muy literal. Cosa que viene de los antiguos romanos, todos los barrarios vienen sin saberlo. Y entonces pasan unos fiestones estupendos con la hoja de laurel puesta. Y esto, continuamente son estudiantes de la Universidad de Venecia. Y lo demás con la fiesta de la que ya he aludido antes, de San Giacomo Benéfica, en el barrio de San Giacomo del Orio, con su verbena, unas mesas corridas de toda la familia y su concierto por la noche de los Uragani, que es una banda mítica del norte de Italia, las versiones de Iron Maiden, del Led Zeppelin, unos viejos rockeros maravillosos. Y pues esto ocurre y se me lleva bailando, esto no es mentira, no lo inventáis, tampoco, insisto, no soy un gran explorador, es normal que va por Venecia y mira lo que hay. También entre los enemigos de Venecia, entre los peligros de Venecia está el exceso, el recrearse en la delincuencia de Venecia. Es indudable que, y sobre esto creo que sí tenemos algo aquí escrito, pero voy a hablar yo antes, es indudable que el tipo de belleza que tiene Venecia tiene que ver con la muerte y contiene en sí un impulso de muerte, de dejarse ir, de abandono, de decadencia, todas palabras que asociamos a Venecia. Yo creo que esto forma parte de la estética de la ciudad, enamora, pero también es necesario, como yo decía aquí, es necesario un esfuerzo pulmonar para sacudirse la picosa sentimentalidad hiperbórea, cerrar los oídos al bucle de agonía deliciosa, enervante, narcótica, que serpentea sin llegar a ninguna parte por el adagio interminable de Mahler y convocar, en cambio, a la violencia vertiginosa de los violines de Vivaldi, para, una vez limpia la atmósfera de delincuescencias, encomendarnos a todo lo que la ciudad tiene de claridad y firmeza de propósitos. Porque sí, porque mucho de lo que tiene Venecia no juega en esa onda de delincuescencia, de delicadeza y de abandono. Hay mucha Venecia que viene de la potencia triunfante marítima, mucha carpintería naval que es seca y escueta, la manera en que se cuadran los maderos para najar. Todo esto es todo pero sentimental, todo lo contrario de delicado, de matizado. Es una Venecia muy neta, de propósito muy claro, muy limpio, y yo creo que Vivaldi representa muy bien esa sequedad del violín, que da todas las notas de staccato, no se recrea, no hay un rubato, no hay un temblor, un abandono, sobre todo lo contrario, un ir al punto. Hay mucho
mucho arte veneciano que es así, Borgoña es así, y es absolutamente matemático, y es más veneciano que nadie. Y creo que hay que reivindicar esa Venecia que está ahí siempre haciendo de secreto. Para mí es una de las cosas que me han importado más al hablar de estética, que toda la delicadeza de matices de los mosaicos de San Marcos se sostiene en una geometría romana exacta, y así con todo. Todo el festival de color de Veronese y de Tintoretto, ese derretirse de los colores, que no son nunca un color concreto, son Venecia absolutamente, está sustentado en un dibujo perfecto. Siempre hay un rigor, una matemática, una decisión, y en la política de la Serenísima se veía mucho. La diplomacia más sutil, el guante más de seda, el puño más de hierro, era intragable, era una banda de cabrones. Van a hacer una cruzada y resulta que hay como los bizantinos, que eran los suyos, no les pagan, pues invaden Constantinopla y se llevan los caballos y no dejan títere con cabeza, porque si no les pagan no van a luchar contra el fiel, ellos se cargan al fiel, que no les han pagado. Esa Venecia me interesa tanto más que la decadente. Y junto a esa pulsión de decadencia está la pulsión del economismo, que esté libre de ese pecado que tira la piedra, pero tenemos las crónicas, en este caso, de la mítica última fiesta del Palazzo Labia, de Charles de Beistegui, una fiesta de Francia, que la acudió toda la gente que era alguien en Europa, en los años 50 y tantos, fue como el último fogonazo de esplendor de esa gran Venecia, y hay mucho autor, y yo me incluyo en alguna época de mi vida, que vive anclado en ese recuerdo, estos personajes elegantísimos y místicos, grandes pecadores, y bueno, eso también creo que es una estación de paso, es muy interesante, pero conviene dejarlo pasar. Yo me meto mucho con el mundo del arte, que sería otro contra Venecia, el montaje del arte contemporáneo, que es una continuación de ese novismo de las fiestas del Palazzo Labia por otros medios. Ahora el mismo se concreta en manejar un vocabulario determinado y echar conocer las claves de las exposiciones que ha hecho uno a otro. Un día del arte, yo lo he conocido brevemente en mi trabajo en museo, puede llegar a ser insoportable, tiene muchos defectos, pero al final uno tampoco puede nunca cerrarle la puerta a nada, porque van dando vueltas por la Bienal, que la Bienal suele ser más interesante en los acontecimientos de fuera de los astilleros, en las sedes externas, y después las cosas maravillas. Yo no sé si es bueno o malo, pero es espectacular. 5 o 6 figuras como esta, azules colgadas en una capilla barroca, el efecto estético es fulminante, es una de las cosas más chulas que he visto en mi vida. ¿Quién soy yo para criticar esto? Me parece que una vez que uno ha tomado una posición clara sobre las cosas, es bueno regular un poquito. Y otra línea de capítulos que he utilizado para aprovechar los retales de las cosas que yo había ido escribiendo a lo largo de mi vida sobre Venecia, que me habían cuajado, la llamaba arqueología personal, y tiene pues 3 paradas en 3 momentos en que me he puesto a escribir de Venecia, los 2 primeros bastante fracasados, y el último, esa estancia que tuve de 10 días en invierno. En ese momento yo recomiendo, la gente que me dice, ¿cuándo puedo ver yo Venecia siendo muy Venecia, no llegando nada cinemático? Justo después, entre fin de año y carnaval. Ya se van los de las vacaciones de Navidad, todavía no llegan los de carnavales, y un momento va a ser muy inhóspito, porque hace muchísimo frío, muchísima humedad, y es esa Venecia que yo vi. Y cuando me puse a recuperar las notas, que no llegaban a buscar el libro porque no fui capaz, me gustaron muchísimo, están muy bien escritas. Y bueno, esto podría ser el libro de Venecia hace más tiempo, podríamos quitar yo esto de encima. Pero lo que no me salía en ningún caso era casarlas con el libro que estaba escribiendo, porque era una Venecia invernal, muy cerrada sobre sí misma, pero por otra parte sin restricciones, por lo cual mucha noche, mucho paseo nocturno. Y las sensaciones, los recuerdos eran muy otros. Entonces lo que he hecho es pues, trocear, aprovechar un poco de aquí y allá, impresiones que me gustaron, mi mirada de entonces, y dar cuenta en ese capítulo, en esa serie de capítulos arqueológicos. También quiero rendir homenaje a los venecianos, representados por la señora del Carrito, que me parece un personaje esencial en la ciudad, las señoras que contra toda la comodidad y facilidad nos van a la compra y van subiendo los puentes, ¿sabes? Con carros que pesan más que ella, y luego tienen que subir a escaleras de otra casa, vivir en Venecia es heroico y no marca que se marche. Y una vez más, también, igual que soy incapaz de criticar al turista, aunque la población de turistas se admira, pero cada uno de ellos tiene derecho, tampoco soy capaz de criticar al que decide irse. Me gustaría que los venecianos pasaran por su ciudad, pero bien, no puedes mandar a la guerra a nadie si no vas tú. Yo no estoy dispuesto a vivir en Venecia.
Otro listado finalmente sería el de lugares especiales. De alguna manera cada uno tiene lo suyo, no tienen por qué ser desconocidos. Los que son desconocidos para mí, que lo acabo de descubrir, pues son los obvios y descontados para otros que llevan viéndolo un montón de tiempo y viceversa. Yo traigo unos cuantos, esta placita cerca de los jesuitas que me encanta, pero sobre todo el campo de la Bastilla que me obsesiona particularmente, del que tengo también un fragmento por leer. Con dos lados al agua y otros dos flanqueados de una arquitectura soberbia, el campo de la Bastilla ofrece al sol el naranja destellante de su alfombra de ladrillos clavados de campo, cuadriculada de líneas blancas en un juego de tres en raya que el pozo ha iniciado ocupando el centro, esquina con esquina, evitando rozarse como dos señoras con guiñaque en un portal. La vieja escuela abandonada y la iglesia vacía proclaman dos cánones opuestos de belleza. A mí este lugar es quizá el lugar central de mi Venecia. Están las dos escuelas, la vieja y la nueva, las dos unidas por la vejez final. Es decir, la escuela de la misericordia, de estilo gótico, pues fue abandonada por los cofrades para hacerse una nueva, radiante, en estilo renacentista, en el estilo que se llevaba en el momento. A Santovino es una obra maestra. Yo fantaseo con que ahora, pasado el tiempo, las que en su día fueron la vieja y la joven, ahora son dos viejas decrépitas y la más vieja le dice a la otra, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vemos ahora? La que está enfrente, está al otro lado de ese canal. Y bueno, es un sitio fabuloso. La escuela grande, la misericordia, la más nueva, ha sido recuperada recientemente por una empresa de cara a los eventos. Maravillosamente, y de vez en cuando la bienal se puede ver. Yo después de mucho intentar no he conseguido verla. Es un sitio del que no he metido imagen ni comentario, pero ya lo voy a hacer porque me parece uno de los puntos simpáticos del libro. Estuve mucho tiempo queriendo entrar en ese edificio, en la escuela que está enfrente, digo, en la renacentista, porque me fui enterando poco a poco de cosas curiosas. Fue abandonada como todas. Napoleón desterró toda la orden religiosa y las escuelas se quedaron vacías de contenido, algunas han sido recuperadas, unas se han roto, y otros en cambio pues, no levantaron cabeza. Y esta fue de todo, fue almacén y tal, y toda los principios del siglo XX, una sociedad deportiva se quedó con ella y lo utilizó para ejercicios de gimnasia y acabó jugando allí el equipo de baloncesto de la ciudad partido en primera división. Una historia estupenda que recomiendo, que hay un libro que la cuenta muy bien, que es este de aquí, que lo recomiendo que lo vayan a aparecer, que si no queréis comprar el libro, buscad en YouTube, hay un documental que se llama La cancha más bella del mundo. Y cuenta esa historia. Tenía una foto, pero no sé por qué no la he puesto, una foto blanco y negro de los jugadores botando el balón con los frescos del siglo XVI al lado. También otra serie de capítulos, llamadas instrucciones, pero son unas instrucciones muy poco prácticas. No creo que a nadie le sirvan para nada concreto. Algunas de ellas sobre cómo moverse en la ciudad y más bien una reflexión sobre cómo está hecha la ciudad. Otra es ahora argumentaremos sobre cómo está en la ciudad, y la tercera todavía menos instrucción aún. Pues me ha gustado pararme en hablar, por un lado, de los nombres de las calles. Esto tiene tres niveles. Por un lado, el propio cartel, su tipografía ya es algo que comentar que es muy beneficioso, mis teorías. Y están hechos con plantillas. Y se nota porque las serifas de las letras no tocan completamente el cuerpo, como las cosas militares de marca, le da un aire muy funcional de esa otra Venecia que decía yo, menos delincuente. Y uniforman muchísimo. Entre los que tenía, me he cuidado de incorporar el que queda allí más a vuestra izquierda, el sotoporte de la cooperativa, que me encanta porque todos los nombres son nombres como medievales, que hablan de gremios, de cosas, de fiestas que ya no existen, de casas nobiliarias, y de repente pues hacen unos bloques de vivienda obrera y le ponen el mismo letrero y se llama sotoporte de la cooperativa. Y eso, una vez más, funciona muy bien como efecto de continuidad. Pero es que además de eso, luego están las denominaciones de las calles en sí, que no se llaman calles, plazas, sino que tienen una gradación de nombres súper descriptiva: corte, campo, sotopórtego, piscina, no sé, hay miles de denominaciones, ruga, que cada una de ellas tiene un matiz, que te permite leer la topografía urbana de otra manera más rugosa, más detallada. Y luego los propios nombres de calles, como digo, son todos nombres con sabor y olor, nombres muy antiguos, muy sabrosos, que
menos aprendí los nombres de calle, de construcciones tipológicas que yo hacía, que quizás estaban mal, alguna cuento, pero que me servían a mí para ir especulando y viendo cómo funcionaba ese derecho del claro que me parece muy simpático. Pero pensando en la estructura de la ciudad, yo al final llego a la conclusión de que no se parece a las ciudades medievales europeas, a lo que se parece a las ciudades caravaneras del desierto. Esto es Adames, o Adames, no sé exactamente cómo se dice, en Libia, en una ciudad caravanera abandonada. Bueno, Gaddafi sacó de allí a los habitantes y la socializó. Pero a mí, yo me he perdido ahí dentro de verdad, como te pierdes de verdad. Y es una ciudad que está hecha de pequeñas células de familiares que a su vez se unen en clanes y que cada uno de ellos desemboca en una plaza, que es solo un distribuidor para otra igual, y hay un espinazo que la recorre que pone en contacto a esta serie de clanes. Y es una estructura exactamente igual que la de calle, corte, cortines, topórtego, con el mismo nombre, del fornero, del tentor, que van constituyendo esas células en Venecia. Es muy interesante reconocerlo. Y otro capítulo de instrucciones se refiere a cómo estar en Venecia. La recomendación de observar un mínimo de elegancia, ya que está uno en la ciudad más bella y más elegante. Aquí sí que tengo un pequeño texto. Venecia incita, que duda cabe, al simulacro y la pose, más aún cuando se viaja solo. Hay un placer bobalicón, pero innegable en jugar por unos días a ser un diletante inglés en el inicio de su gran tour, con un volumen de Raskin en el bolsillo y semanas por delante para zascandilear sin plan establecido. Quien no lo haya probado no sabe la diferencia que establece automáticamente el simple hecho de ponerse una corbata por la mañana para salir a hacer el turista. El gesto se aquilata, la agitación contemporánea cede a una manera más reposada. Uno se esfuerza, casi sin pensarlo, por estar a la altura del disfraz. La civilización no es más que un sistema de corteses fingimientos que empiezan ante uno mismo. En cualquier caso, yo diría que es mejor ser este señor que no este otro. Y bueno, y la última serie de instrucciones que con esto acabo es la menos práctica de todas, que son unas instrucciones sobre dónde y cómo ver los atardeceres. Entonces, pues me he entretenido en seguir el rastro del sol a medida que se escapaba, que se iba recortando sobre la parte alta de la fachada, y bueno, y he lanzado un poco, de manera más literaria que práctica, pues una serie de posibles recorridos y lugares donde acostarse a ver el fenómeno del atardecer en Venecia. Y con esta imagen y el texto terminaríamos. No es una luz metafísica que haga que las cosas sean más esencialmente ellas mismas, sino sensual y exaltadora de una materia que se suaviza y informa. En la exacerbación última, un escudo de piedra blanca sobre una puerta al agua se impregna del color de un albaricoque maduro hasta casi fundirse con un ladrillo que concreta hasta lo insostenible su propia sustancia anaranjada. Es un crescendo de una intensidad dolorosa, un hilo que se tensa y adelgaza al límite, sin terminar de romperse. Muchas gracias. Pues pasamos a la firma del libro. Ahí tenéis para escribir. Recién llegado a Venecia. Llevo 6 meses viviendo allí, 4. He pedido unos orgasmos para abuelo y me lo han dado. Hostia, tío, qué punto, Llevo allí
de unos pocos meses. Ay, eso. Espera, ¿te ayudo? ¿Te doy ya la máquina? Espérate, ¿tú sabes apagar el sitio? Pensaba que se iba a ir a... Sí, a ver, que se iba a ir a una cosa... Que vamos a decir después de tratar, porque tiene que ser posible que a solucionar un cartel de 50 que está ya en 47. Han puesto hace 2 años, y que tiene 10 años, otro cartel de alojamientos turísticos, de camas turísticas, que están 60.000, o sea, hay 48.000 camas de gente viviendo y 60 de turistas. Y la decía esta puerta, que no se citará, porque tampoco la gente hará. Sí, pero eso se hunde siempre está. El tema es que se hunde, quiere decir, tiene un ayuntamiento de izquierda o de derecha con 2.000 y pico de casas propias, que pequeños movimientos de gente nada muchísimo, de madre, por niño, y con pocas políticas de nada de esto. Y Venecia sobrevive porque existe lo que se llama el pequeño, que son los niños a los que habría que dar una medalla. O sea, están 2 horas antes para coger un tren, barco, ir al instituto. Se pegan hora y media todos los días a ver... No compramos. Lo que pasa es que de hecho, un chavito que dice un niño, que ya se me dijo con 20 años, me he ido a casa, bueno, más guachona te puede dicho, me he ido a terminar la chica, igual que he escrito una puta mierda, he cogido grandes fotos, me he echado grandes amigos de la puta vida, gente todos muy jóvenes, ese era el punto decadente de Venecia. Estoy intentando estoy con la universidad, un equipo allí, un proyecto europeo de Europa Creativa, que si lo consigo, obviamente, porque tengo 2 años ya de cosa total, y me gustaría que en pantalla me se echaría la periferia de los pequeñas que se pequeñas zona de el agricultor trae el coche hasta y ahí carga 350 kilómetros todos los miércoles en un sándalo y los miércoles vamos en la tarde a repartir el bocadillo. Y la gente se reparte de igual, pues hecho de aquí, no, de aquí. Hay otro señor que si llega en barca a su lado, la primera ronda es suya gratis, la otra que casi que le digo. Se había parado todo para que mucho tiempo de y ahora el estos 6 meses
aquí, que Pepe lo vea, con su hijo enganchado, 18 años enganchado, que casi desalojado en su casa porque Pepe quiere que su hijo tiene que estar en soledad. En medio de esto y estos 6 meses cuando me llega aquí se ha vuelto el padre de Pepe, ¿no? Y Pepe dijo, de mi hijo yo con mi padre no. Eso es que me para que me dio unos campos que decía de esta barbarie, cuando de que terminase no quiere dejar de recibir esto de lo que tuviera de modo salvaje. Pero ya se lo el gusto, tío, de haber estado en Berlín y es todo maravilloso, pero me cuesta comunicarme y yo me dirigí a un bolo en la carrera de dice que no andas ni vendido, que yo digo 3 horas contigo y no he cambiado ni mi discurso, ni mi no sé qué, y luego está en la universidad. O sea, luego he conocido con la champiña en Profe en el 2008 de trabajar en un liceo, no 33 ni 14 años, a mi Portugal. Estoy ahí yo con una profesoresa que es la que me está utilizando una piba de 34 años de la California, bien una zona y la que me está ayudando en el doctorado, siempre mi doctorado también en la Universidad de la Capital, he hecho una hostia de entrevistas. Esta llama abriendo la cabeza. Yo he cerrado, cuando ha dicho que el mejor periodo es ese periodo entre cierre de Navidad y Navidad, es guapísimo. Además, eso sería el 1 de agosto, es irte a Venecia ahí, es venir del 15 de agosto. Es el momento de todos los venecianos que tienen negocios cierran y se van de vacaciones. Además, Santo Domingo, con estos morenazos, Venecia está absolutamente vacía, pero sigue viniendo el colegio, entonces no hay ni turismo, ni local, ni... Eso es el momento de Venecia en las puertas. Y antes de las Navidades, que hay un cajón también, ¿no? A mí sí. Los compis de Málaga abajo de casa que los conocí, el minuto de llegar, que van a tener los 35 años, se cogieron vacaciones y ellos no saben hacer vacaciones, digo, que no se viene conmigo. Ya me están aquí una semana con sus novias, pero que yo ahora iré con el Flamenco, ¿qué queréis, no? Entonces al mismo, los estoy ahí con mi para. Pero
como las anguilas. Le he dicho, hacer una foto y digo, o sea, mi Paula, que hubiera sido la que me estaba contando, o sea, que Mani Paula, que son las tumbas del siglo XII del que mandaba que venía a hacer la guerra también en Cali. Pero sí que el nota este que lo que mandaba le pegan peluca. Y te digo una cosa, el sábado fui andando de mi casa de San Luis a los remedios por la mediodía y había más gente aquí que iba a el viento. El momentito que se usó de interior de la gasolina y eso no sé, yo soy turista también, o sea, porque yo me años, meses. La suerte. ¿Cómo lo estás comprando? Sí, no, bueno, me integrado allí, bueno, pues sabéis, el club de veteranos, todos los jueves entrenando con ellos. Mis puretas de 50, 60 años que son los que fuman más porro de España. Los niños fuman porro, los que fuman porro de los abuelos. Y los abuelos entrenados en nuestro itinerario, al lado del Arsenal de campo de rugby, a la izquierda la luna, a la derecha el centro octavo, donde la base de la selección de los muchos cazando y sus muertos, una banda que es muy maravillosa, se termina de entrenar. Hay una caseta donde se cocina entre todos allí, hemos metido el tiempo, pero soy más feliz que incluso de 10, a los 90 y cerveza. Y luego comer cocina, vino, algo grande, y con mucho de la selva, disfrutando de la venecia del café. O sea, a mí pero es que pensaba que te iba a dar, primero digo, no voy a hacer yo para el teléfono de la en este momento de ir firmando. Nacho, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. se ha grabado de fuera. Sí, de hecho, mira, yo voy a Venecia porque voy preocupado hacer esa cosa, porque el pabellón de España de arte y arquitectura no se llama Mosquera, a sala de enseñanza, y digo, bueno, tío, yo qué sé, voy a ir para allá, lo he hecho, me siento allí, los noto un poco de relación, me pego una semana en Venecia, hace mucho que no estaba, hacía como 5 años, súper guapo, y veo que puedo pedir una beca de la Lidia de Ingeniería, ya, o sea, pide eso, ya. Me pongo a pedirle, me dice, sí, pero ya los pasteles, para siempre, no pasa nada, me voy a ir, me voy de si estoy 3 meses en el me busco 2 profesores que me dicen la tesis y me venga aquí a la tesis que yo necesito que me hacen. O sea, que se me hace como la excusa, o sea, que me nunca nos ¿Qué tal? que la llegada fue está mismo con la semana de chica, era su guerra, 600 pavos la casa, la salida de después no te preocupes, cuando llegar el tren, camina recto, que no te salga de yachts, claro, ya más
más mayor, pues le digo que ya no llevo equipaje y me he puesto una camisa verde, ¿sabes? La tía le digo, que soy una casa que se necesita de la nueva y es así mi falta que de café. Pero qué casualidad que muchos de que empiece yendo de la universidad, que viene una clase, me traigo dos de mi clase de 20 años sin practicar mucho. yo pensaba que era por ahí. Y me toca algo que me he hecho un menos, una gente que está hecho con la tarde. Pero que le contaba, un beneficio. No tenía dinero ni para comer una pizza, literalmente. Y ahora que tenemos más dinero, pues estoy a mi chico y le digo, mira, esto es un dinero de que he mejorado burguesmente. Mamá, no estoy tan mal. No era fácil, ¿eh? A mí me gusta más. Me quedo dormido y me vuelvo a trabajar mañana tempranito. Sí, me cojo un tren. ¿Dónde te quedas? En casa de Miriam. Me deja David la llave.